te va, Camilo? Muchas gracias, muy bienvenido nuevamente a Cuando Llega la Tarde. Hola Patricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos esperando terminar la jornada laboral. Aquí estamos en la universidad todavía. Sí, esto no para, ¿eh? A pesar de la pandemia, de pronto hasta los horarios se han alterado un poco, Camilo. Bueno, Así es. casi el 10% de los hogares de la Araucanía recibió menos de 138.000 pesos durante la pandemia. Más del 25% de los hogares tuvo que eliminar una comida diaria en pandemia. Este es un análisis regional que ustedes hicieron en el Instituto de Desarrollo Local y Regional de nuestra universidad respecto de las cifras de la encuesta de caracterización socioeconómica, la CACEN, ¿verdad, Camilo? Así es, Patricio. Nosotros inmediatamente salieron los datos, se publicaron las bases de datos. Bueno, tú sabes que esto se publica más que todo a nivel nacional, ¿cierto? Las regiones tenemos que esperar un poquito a que salgan las bases. Nosotros hicimos un primer análisis, que es el que tú mencionas. Hemos tratado de darle una vuelta a los datos que puedan ser interesantes para nuestra región, y la verdad es que ahí hay varias cositas que podemos ir conversando, y hemos dado cuenta también algunas otras cosas que no están en ese análisis y que hemos ido sacando también en el transcurso de los días. Esto es así, ¿eh? Uno va trabajando la base de datos en crudo, digámoslo así, y vamos sacando nuevos análisis, vamos viendo vamos teniendo nuevas miradas que pueden ser interesantes. Y en este sentido, ¿cuáles son precisamente esas miradas? Vivimos, y es preocupante, ¿no? Los datos que arroja la encuesta CACEN son preocupantes cuando pensamos que esta es la región más pobre del país, es la región con mayores índices de vulnerabilidad, es la región más atrasada en muchos aspectos, y quizá la pandemia la hizo retrasarse mucho más todavía, ¿o no, Camilo? Mira, la verdad es que en ese sentido, probablemente el mensaje con respecto a la pobreza, en este sentido, podría ser algo más esperanzador para nuestra región. Lo quiero explicar bien para que no se malentienda. Nosotros en el año 2017, que es la medición anterior de la CACEN, teníamos un indicador de pobreza de 17,2%, ¿ya? Y este indicador de hoy es 17,4%, ¿ya? Vale decir, a nivel país se aumentaron prácticamente 2 puntos porcentuales, ¿ya? De 8,6 a 10,8, pero a nivel de la Araucanía se aumentó solamente un 0,2, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, por supuesto aquí es una mirada particular, en el fondo el aumento no fue tanto, ¿ya? Podemos explicarlo de distintas formas, pero bueno, la Araucanía tiene una pobreza más bien estructural, que no se mueve mucho en el fondo. Ya ese podría ser una explicación, y vemos regiones, por ejemplo, si miras la metropolitana, pasó de 5,4 a 9, ¿ya? O sea, aumentó prácticamente el doble. Si eso hubiese pasado aquí en la región, estaríamos en el 30, ¿me entiendes? No fue tanto en el caso de nuestra región. Ahí hemos ido tratando de ver cuáles son los factores que eventualmente pueden incidir en eso. ¿Y cuáles son los grupos que se han visto más afectados con estas cifras, Camilo, de acuerdo a los análisis que ustedes hicieron de los resultados de la encuesta? Mira, fíjate que, bueno, hay que tener en cuenta una cosa que es súper importante, que deben saber quienes nos están viendo, es que esta encuesta fue tomada en plena pandemia, ¿ya? O sea, esta es una encuesta que es una encuesta de hogares, vale decir, se toma algo así como 63.000 hogares, ¿cierto? En total se encuestaron más de 180.000 personas. Ya, y fue realizada, como ya les mencionaba, en plena pandemia. O sea, estamos hablando de octubre del 2020 y los primeros días de febrero del 2021, ¿ya? O sea, netamente la pandemia. ¿Ya? En ese sentido, dar cuenta que si uno mira hacia atrás, porque aquí aprovechando esto, tenemos CACEN desde el año 1987, o sea, podemos mirar hacia atrás. Y si uno mira hacia atrás en otros eventos que eventualmente pudiesen afectar a toda la población, como han sido las crisis, normalmente se veían afectados, por ejemplo, la construcción se veía siempre bien afectado, se veía afectado la industria también. Esta crisis afectó de manera importante sectores como, por ejemplo, el turismo, el comercio, ¿cierto? Que son sectores de servicios, básicamente,
que están radicados mucho también en las ciudades, ¿ya? El campo quizás no fue tan afectado, en las ciudades más que todo, y en los grupos vulnerables, nuevamente aquí estamos hablando de las mujeres, los jóvenes, ¿cierto? Como grandes, entre comillas, perdedores de este proceso, ¿ya? Porque han sido efectivamente los grupos más afectados, porque si vemos el comercio, es más transversal, es más parejo, trabajan muchas mujeres, a lo mejor si hubiese sido otro, como por ejemplo la construcción, que también se vio afectado, pero en una medida un poquito menor, digo yo, para que no me reten los de la construcción, un poquito menor, quizá hubiese sido más complejo el tema, pero ahí están directamente los grupos afectados, como te digo yo, y por supuesto los adultos mayores y aquel empleo por cuenta propia. ¿Ya? Aquellos emprendedores que tenían, digámoslo así, sus propios recursos y hacían empleo por cuenta propia, muy afectados. O sea, aquí los jóvenes, las mujeres, los empleos por cuenta propia han sido evidentemente los más afectados de esta crisis. Mira, no quiero ser amarillista ni sensacionalista con los datos, Camilo, pero es preocupante una de las conclusiones que ustedes plantean en el análisis de los resultados de la CACEN. Porque claro, el acceso a la alimentación, por ejemplo, en los hogares fue una cuestión tremendamente dramática, donde los hogares pobres son quienes más se vieron expuestos, donde el 25,4% de los hogares en situación de pobreza tuvo que dejar alguna de las comidas diarias. Estamos hablando de cuestiones tan básicas como esa, que se pierden de pronto en la generalidad de las cifras, Camilo, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí nosotros, y en eso por supuesto, no eres amarillista ni nada, Patricio. Yo creo que eso es fundamental, porque cuando vemos nosotros que dentro de los deciles, si hacemos una mirada a los 10%, dentro de los más pobres, la reducción de los ingresos fue brutal, o sea, 11 veces una reducción de los ingresos. Por lo tanto, esas personas ya prácticamente se quedaban sin ingresos. Imagínate que el primer decil, que es el más postergado, digamos así, el más pobre, si antes se llevaba un 1,1% de toda la torta de reparto de ingresos, ¿cierto? Un 1,1%, ya es muy bajo, o sea, ya es muy bajísimo. Hoy día se lleva un 0,1%, o sea, eso no les permite prácticamente hacer nada. O sea, si lo vemos en los gráficos, pensábamos que era un error porque no estaba el gráfico. No, era tan pequeño que prácticamente no se veía. Entonces, eso es brutal, efectivamente, Patricio. ¿Y de qué manera se amortiza, o se amortigua, digamos, todo esto, Camilo, con las ayudas del gobierno, los sucesivos IFE, independiente, digamos, de la calificación que uno les otorgue, si alcanzan o no alcanzan, son suficientes o no son suficientes, pero lo cierto es que hay de alguna manera también en eso un apoyo. Ahí solamente se suman, digamos, los retiros del 10% de las AFP. ¿De qué manera se ve amortiguada entonces un poco esta situación de análisis que ustedes plantean? Sí, mira, fíjate que la pobreza, el porcentaje de personas en pobreza, ¿cierto?, en esta región llega al 17,4%, ¿ya? Esa es la cifra oficial. Si le hubiésemos sacado, y eso lo permite la base de datos, nosotros lo hicimos, le sacamos las ayudas del gobierno, se las sacamos y nos llegó el porcentaje a 22,5%. ¿Ya? Wow. O sea, hay una diferencia importante, fíjate, sin la ayuda del gobierno, 22,5%. Y para los que les gusta cuantificar esto, hoy día tenemos 177.000 personas en situación de pobreza, ¿ya? Lo cual es una cifra enorme. Son un par de comunas de acá, o un par de comunas de las medianas de la región, ¿cierto? Enteras, digamos así, en situación de pobreza. Ese número hubiese llegado a 228.000 sin las ayudas, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, ahí eso ha paliado un poco el impacto que ha tenido este tema, digamos, de manera importante. Oye, Camilo, la pregunta entonces que uno se hace a la luz de todas estas cifras, ¿no?, y probablemente otras que ustedes también conservan, ¿no?, que han ido revisando también con los días. ¿Cuál es la importancia de un análisis como este, o de qué manera también análisis como el que está haciendo el IDER respecto de estas cifras pueden impactar efectivamente en las políticas públicas para poder sacar efectivamente, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de gente posible de las situaciones de pobreza? Mira, acá hay un análisis que yo hace poco estaba en una reunión y estábamos hablando de estos mismos temas. Hay un análisis que es brutal, ¿ya? Y que es muy importante tener a la vista, que es la desigualdad. O sea, en este análisis nosotros hemos visto el análisis de desigualdad, que es el coeficiente de Gini, explicado de manera muy sencilla, ¿cierto? En una sociedad en que todos son iguales, el coeficiente de Gini es 0, el coeficiente de Gini va de 0 a 1, es 0 porque todos ganarían lo mismo, entonces no hay diferencia, el coeficiente Gini es 0, y en una sociedad en que son todos desiguales, vale decir, uno solo se lleva toda la torta, el coeficiente Gini es 1. Nosotros habíamos estado históricamente alrededor del 0,5, 0,505, 512, 504, 504, 495, 502 en la última medida del 2017, y hemos alcanzado el 530, por lo tanto,
esa diferencia, vale decir, cuando uno mira la diferencia entre lo que lleva el 10% más rico y el 10% más pobre, pasó de 30,8, o sea, el 10% más rico se llevaba un 30,8% de la torta, o sea, perdón, 30,8 veces más, ¿cierto?, que el 10% más pobre, pasó de 30,8 a 251. O sea, cuando vimos salir la encuesta pensábamos que estaba mal, digamos, se equivocaron en los datos, porque ¿cómo iba a subir tanto? Lamentablemente los datos nos han dado que estaba correcto y efectivamente la diferencia es brutal. Entonces, evidentemente acá tenemos un elemento importante y es decir, oye, la desigualdad es lo que tenemos que observar, porque eso no permite tener, digamos así, o estabilidad, ¿cierto? Cuando tenemos una sociedad demasiado desigual, cuando se dispara demasiado, por supuesto que se pone muy complejo. Evidentemente, yo, resguardando eso, tengo una mirada que esto es algo puntual. Por supuesto que tiene que ver con la pandemia y todo lo que hemos conversado, ¿cierto? El momento en que se tomó la fotografía y todo eso. Pero debe ocuparnos, más que preocuparnos, debe ocuparnos, creo yo, y nos tenemos que poner a pensar cómo eso no se refleja, no se vea reflejado en siguientes mediciones y cómo trabajamos este tema de la desigualdad, que si no la ponemos a tiempo, ¿cierto?, se puede transformar en algo muy, muy complejo, ¿ya? Entonces, ahí, evidentemente, las políticas públicas y sentarnos a la mesa, todos los actores regionales, porque aquí todos tenemos responsabilidad, nosotros desde la universidad, ¿cierto?, los empresarios, el sector público, privado, tenemos responsabilidades y estamos absolutamente disponibles. Creo que debemos trabajar justamente para poder corregir esos indicadores que hoy día no son buenos. Camilo Rosas, director del Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera, muchísimas gracias por conversar con nosotros respecto de este tema. Estaremos atentos a las acciones que ustedes de alguna manera emprendan, de alguna manera planteen o desarrollen para poder ayudarles en la difusión y colaborar también. Si no nos sumamos todos a poder superar estas cifras, nos vamos a la vez. Gracias, Camilo. Un abrazo. Buena tarde. Gracias a ti, Patricio. Estamos en contacto. Ya, que estés muy bien. Cortito.